Antes de proseguir el análisis puntual de Carta al Padre, quiero establecer algunas generalidades que ya han sido enunciadas, pero que nunca está de más reiterarlas, porque atañen a la riqueza de nuestra experiencia como lectores de este magistral texto de Kafka. Y tiene que ver con la posición que adoptamos como lectores. Leer no es, como infortunadamente pasa con mucha gente en el mundo, buscar en un texto la ratificación de lo que uno sabe, de lo que uno piensa o de lo que uno siente. Leer no puede ser una repetición y una confirmación de sí, sino que un buen lector es el que dispone de la plasticidad que le permite someterse a las posibilidades de interrogación que el texto le impone. Ese es el único camino para el aprendizaje. Si uno llega seguro de sí y busca en el gran escritor únicamente la aprobación de lo que ya uno sabe, pues obviamente quedará uno condenado a la repetición de sí y por ende negado al aprendizaje. Pero un buen lector es el que logra abrir una observación de sí a partir del texto. Y esa observación de sí, de un lado, dispone a la posibilidad de una crítica de lo que se sabía o de lo que se pensaba o incluso de las valoraciones que se tenían. Y de otro lado, es la apertura a nuevas posibilidades para el entendimiento y la sensibilidad propia. Un buen lector no llega seguro al texto y sale del texto con lo que llevaba de antemano, sino que un buen lector es el que sabe ponerse en interrogación a partir de las formulaciones del texto. Lo segundo que quiero mencionar es que Kafka no solo pensó la relación padre-hijo en Carta al Padre, se podría incluso establecer una generalización. Toda la literatura de Kafka, como él en algún pasaje lo llega a formular, es una literatura que versa sobre las relaciones paterno-filiales bajo el modelo de la ley y el poder y los efectos de estos en el sujeto humano. En Kafka incluso hay textos que son directamente centrados en esa reflexión sobre el vínculo padre-hijo, como es el de esa trilogía que él quiso publicar en alguna oportunidad con el título presente de Padres e Hijos, que es El Fogonero, La Condena y la Metamorfosis. Pero en general podría uno decir que toda la literatura de Kafka es una indagación sobre la ley y el poder. En tercer lugar, quiero recabar sobre que este texto es implícitamente un cuestionamiento a la psicología y a la pedagogía como saberes, y como saberes muy exitosos de la cultura que tenemos. Podría uno decir que también otros saberes, pero por el momento me quiero detener únicamente en señalar a las psicologías y a las pedagogías, porque algo que es muy común en estas es la simplificación del ser humano. En lugar de ahondar en la complejidad que hace que el ser humano no pueda ser moldeable según ninguna intención, se buscan elementos de simplificación de la condición humana y de ahí la tendencia tanto de esas psicologías como de las pedagogías a tipologizar, es decir, a establecer modelos comunes a partir de lo cual suponen que es posible establecer una apropiada planificación del camino que ha de conducir a que un ser humano llegue a un destino que está preestablecido en la
intencionalidad o en el propósito del formador, sea el padre o sea el maestro. Y por eso es que en estos saberes se encuentra, y la gente en gran medida guarda esa esperanza de que estos saberes le proveerán unas técnicas de orientación de la vida, ya sea para sacar adelante buenos hijos o cuando eso se extiende para que el sujeto, a partir del saber que detenta el psicólogo o el pedagogo, pueda encontrar las recetas que le permitirán resolver las situaciones conflictivas, difíciles o confusas de la vida. Yo creo que Carta al Padre es una refutación de eso, en una buena lectura tanto en el orden del contenido, si podríamos decir así, como de lo formal. Lo que se encuentra es que el ser humano es un ser absolutamente complejo, que no es un ser al cual se le pueda establecer un patrón, un molde, un tipo, y que no hay planificación que valga, y mucho menos técnicas de orientación de la vida. Como muchas veces lo he dicho, que el ser humano es una criatura abierta siempre a lo impredecible, y que aquellos que tienen a su cargo las labores formativas no pueden jamás predecir cuál es el destino al cual se llegará, y que no hay ningún método que garantice el rumbo que quisiera el pedagogo o el padre que adelantara aquel que está bajo su formación. Y por último, en este breve apartado pues, de introducción que hago, es señalar que la Carta al Padre es un certificado literario no tanto por ficción, sino por la belleza de la construcción que se hace de la palabra, que Carta al Padre es un certificado de libertad y de dignidad hecho por Franz para poder saldar una deuda con respecto a esa relación con el Padre, saldar una deuda no por un enfrentamiento al Padre, sino por una clarificación de lo sucedido. Y de ahí que la carta al Padre se pueda valorar como una carta que no está justificada necesariamente por la lectura que de ella haga el destinatario, sino por la clarificación que le permite a quien la redactó. Dicho esto, avancemos en algunos elementos de la carta al Padre y estamos a la altura de la formulación que hace Kafka con el ejemplo de la prima Irma, de cuál era el modelo de relación que establecía el padre con las otras personas, ojo, con las personas subordinadas. ¿Cómo caracterizaba él a estas personas? Y Kafka señala que son caracterizaciones, las provenientes del padre, que se dirigen a las personas subordinadas o de rango inferior, caracterizaciones absolutas, categóricas, descalificadoras. En otras palabras, que al padre le cuesta mucho incluir la diferencia. Y ese tema de la diferencia, que es una palabra muy socorrida, muy repetida en nuestro tiempo, no es tan sencillo. De ser humano, todo lo que alcanza en la vida es una conquista o una pérdida, pero no hay nada que venga de por sí como equipaje para que el ser humano se relacione con el mundo, con los demás, incluso consigo mismo.
Una conquista humana es el yo. Es muy famosa aquella formulación que Marx evoca de Fichte cuando dice nadie llega al mundo diciendo yo soy yo. El yo es una construcción. Y es una construcción que tendrá características muy propias en cada individuo y eso será determinante de las posiciones que éste tenga con la vida. Pero para la configuración del yo es también necesario decir, paralelo a ello, que el otro, es decir, la otra edad, la diferencia es también una conquista. Es una seria dificultad para el ser humano aceptar y reconocer la diferencia. Y en nuestra época, que es una época en la que la cultura burguesa ha logrado instaurar un individualismo individualizante, y eso no es una redundancia porque puede oponerse al individualismo individualizante del mundo burgués, una individualidad solidaria, pero en esta época pues de individualismo individualizante, tanto las palabras, las ideas, el amor, la amistad, la sexualidad, todo ello está denotando la seria dificultad en que estamos inmersos para poder dar cuenta de la otra edad. Es como que nos acorazáramos en el yo, que nos atrincheráramos en el yo, y en ese yo nos hacemos entonces renuentes a escuchar la palabra del otro. Creo que es algo que no hay que ir muy lejos para encontrar ejemplificaciones. Nunca antes la humanidad había tenido tantos circuitos de comunicación abiertos. Bueno, se dice de comunicación. Tantos circuitos donde la palabra va de un lado para otro, como acaece hoy, por ejemplo, con los medios virtuales. Pero quizás nunca antes la humanidad se había encontrado con una sordera mayor a la palabra del otro. Hoy lo que se quiere es ofrecer la palabra de uno y no escuchar la palabra del otro. Y esa es una experiencia que se reitera en los grupos de WhatsApp, etc. Nos cuesta mucho detenernos, concentrarnos y reflexionar efectivamente lo que diga el otro. Queremos es que nuestra palabra sea escuchada, no queremos escuchar la palabra ajena y lo que acaece es que nadie oye a nadie prácticamente. Eso también concierne con las ideas. Hay una sordera para dar cuenta de ideas alternativas a las de uno. Por eso, en lo que decía sobre la lectura, es aquello de muchos que van a los textos para que los textos les digan lo que ya saben. Pero abrirse a las ideas es abrirse a la alteridad, al otro. Eso también está pasando con las serias dificultades que el mundo contemporáneo nos ofrece en materia del amor. El amor se aligera, se banaliza, se trivializa, no tiene raíces profundas. Esto sería extensivo también a la amistad. Y por ende se va volviendo más bien un asunto de consumo, es decir, se tiene, se desprende uno de ello, lo repone con otra cosa, etcétera, porque no es tanto el amor como la amistad una experiencia en el encuentro interhumano donde uno se abre a la alteridad, sino que se busca esencialmente que el otro sea un ratificador de sí mismo. E incluso eso podría uno decirlo, pero no viene ahora al caso analizarlo con respecto a la sexualidad. La sexualidad por principio sería un anhelo de salir de sí para encontrarse en el abrazo con un otro. No encontrarse, sino tener la experiencia de una otra edad a partir de la cual se puede hacer del cuerpo propio un territorio de goce. Sin embargo, por la cerrazón del individualismo individualizante en que nos encontramos, el cuerpo se vuelve más bien una operación cuasi fisiológica
que permite el alcance de algunas dosis de placer sin que se tenga ninguna experiencia de aquel otro con el cual se ha puesto en juego el goce carnal. Ahí en esta carta creo que está pues advertido que ese acorazamiento en el yo, que dificulta tanto la percepción del otro, la constatación en la vida real, efectiva y cotidiana del otro, es lo que nos niega, por un lado, no querer saber del otro ni aprender de él, pero de otra parte, que el otro aparece ante nuestros ojos como una amenaza, como un rival, y por eso nos encuevamos en nosotros mismos. Y en tanto rival es un enemigo que hay que enfrentar o frente al cual hay que declarar la superioridad. Creo pues que no es difícil derivar de la carta al padre secuelas con respecto a las modalidades de vínculo humano que vienen primando en la cultura en que vivimos. Y esto conecta con algo que Kafka también resalta, y es la decisión, el dualismo en el que se encuentra inmerso el padre. En lo familiar es un tirano, es un déspota, traza línea, no oye, y lo suyo es lo único. Y en lo ajeno es amable con los poderosos o los que sirvan a sus intereses, por ejemplo, los clientes. Ese desdoblamiento que a los ojos de un hijo tan sensible como es Franz, obviamente produce un efecto de desconcierto, porque de un lado ve el padre feroz, pero de otro lado ve al hombre amable. Y esto es muy importante porque efectivamente el padre y en general pues las figuras familiares, padre, madre, etcétera, constituyen una esfera preponderante de influencia en la formación de un niño. Eso pues es algo que todos podemos dar por sentado que es así. Que sea una esfera preponderante de influencia en el camino formativo del hijo no quiere decir que los padres tengan en sus manos la posibilidad de trazar el destino de los hijos. Influyen, pero no determinan. O no determinan, por lo menos desde la intención y la conciencia, la voluntad y la decisión que ellos tengan. Ese padre que es por un lado tiránico con los suyos, a esos a los que asume como subordinados suyos, empleados, hijos, etc., es al mismo tiempo el hombre dispuesto a la amabilidad y a la cordialidad con los poderosos o con los que satisfacen sus intereses. Esa figura desdoblada es una figura que, reiterar a Kafka, pues no deja de producir efectos problemáticos para él. ¿Con quién identificarse? ¿Con el que tiene una palabra descalificadora o con el que tiene casi que una disposición servil hacia el otro? De ahí queda formulado seguramente como algo que no es nada difícil colegir, que ese despotismo del padre en la familia va a producir un doble efecto según la singularidad de los destinatarios, en este caso pues de los hijos. Pero esto es muy importante porque es el mismo padre con relación a los hijos, pero se producen dos efectos, dado que estos efectos derivarán
de la singularidad con la cual se recogen esas admoniciones, sanciones o amenazas paternas. De ahí que yo haya sido tan insistente en que es fundamental, precisamente para evitar todos esos esquemas tipológicos, esos esquemas de planificación de la construcción de los hijos, esos anhelos de técnicas orientativas de la vida, darle un lugar a algo que no está ahorita en posibilidad de que lo examinemos, pero que se puede ir delimitando como central en la formación de un ser humano, que es la configuración de la singularidad subjetiva, que no es una singularidad producto de la biología, no viene nadie al mundo con una singularidad vía la genética. La singularidad es una consecuencia de las relaciones interpersonales, pero bajo la tramitación de lo psíquico y particularmente de lo inconsciente. Entonces ese padre, que es un déspota, produce dos efectos distintos en los hijos. De un lado, el efecto de sumisión, que está ejemplificado por Eli y por Vali, las dos hermanas de Kafka, pero por otro lado, un efecto de rebeldía, que está expresado en Otla y que está expresado en Franz. O sea, el mismo padre, las mismas ejecutorias, la misma actitud despótica, logra que unos seres se apoquen, se achiquen, se sometan, pero otros seres se enardezcan y saquen a relucir factores radicales de diferencia. Y eso va a producir también, y ya voy a acogerme, por ejemplo, a lo que pasa con Kafka, según pues él nos describe en su carta, que, bueno, pero antes estaba pasando por alto decir que Kafka es una expresión entonces de que si esa actitud feroz del padre consigue que Eli y que Vali, las dos hijas, queden sometidas a lo que es la intencionalidad paterna, eso no va a caer ni con Opla ni con Franz. Y en el caso concreto de Franz, que es un hijo que se le va de las manos ante su propia impotencia, la del padre, no sabe entonces cómo asir a ese hijo que, a diferencia de las dos hermanas, Eli y Vali, se desliza y toma un rumbo hacia un destino que es absolutamente propio. Ese hijo que se le va de las manos es una refutación del padre, por un lado, en la amabilidad para con los demás que caracterizará a Kafka indiferentemente de cuál es el lugar social que tiene el otro. Ese padre que era despótico con los inferiores, Kafka será alguien que igualará en la cordialidad, el trato y el respeto a todos los seres humanos con los que se topa en el camino de su vida. Pero también ese hijo se le va de las manos porque es un hijo que forjará su propio destino, al margen de lo que el padre hubiese querido de él. Y de ahí resaltar en Kafka, en Franz, el desarrollo allende las intenciones del padre de su gran sensibilidad, de su capacidad de observación, del sentido crítico que tendrá a lo largo de la vida, de la rebeldía que cobrará formas particulares para él y de la creatividad. Porque todo eso le dará a Kafka un fuero propio que lo independizará del padre, y es convertirse efectivamente en un artista. Entonces, podríamos detenernos a mirar ese doble efecto sobre la personalidad del hijo que suscita el tipo de educación que le imparte el padre. Sí, de un lado, es evidente que produce miedo, todo esto lo explicita Kafka, que produce inseguridad en él,
que lo hace pusilánime en muchas circunstancias de la vida. En síntesis, que es una educación que produce un efecto en el hijo y es la desconfianza en sí mismo. Una desconfianza que le hace sospechar de si puede llegar a estar a la altura de sí, a la altura de lo esperado por su propia cuenta, que lo hace por consecuencia sentirse culpable y se siente culpable por lo hecho, por lo no hecho e incluso porque se hace cargo de las culpas del padre. Hay en este hijo, efecto de esa educación, una falla en la conquista de una identidad propia. Esto es muy complejo, es muy amplio y no hay tiempo ahora de desarrollarlo, pero se puede ir enunciando. El tema de la identidad es central en la reflexión de Kafka, porque bien sabemos, era alemán y no era alemán, era checo y no era checo, era judío y no era judío, porque no era ni judío oriental ni judío occidental plenamente, etcétera. O sea, él no tiene un territorio de arraigo definido y, y por eso asuntos como el del judaísmo requieren un análisis aparte y extenso, pero atañen a la dificultad de la identidad con la que tiene que asumir Kafka su destino. El tema de la carencia de una identidad como una de las consecuencias de la educación paterna es lo de no tener un suelo bajo los pies. Kafka es un hombre sin patria, digámoslo así. Ya sabemos que el padre no logró transmitir el judaísmo y no lo transmitió porque él no es judío, no se asume como judío, pero tampoco transmite lo que es, porque tampoco transmitió a Kafka eso que sí era muy definido en Hermann, ser comerciante. Por eso Kafka tiene que buscar un núcleo de arraigo, pero no es que lo busca porque se lo propone, sino que le resulte en la vida, un núcleo de arraigo y de soberanía propia que se resolverá en el pensamiento, en la palabra, en los ideales y en los valores con los cuales él encarará la vida y que están en forma emblemática expresado en la escritura. Es ahí en la escritura en donde Kafka va a encontrar una posición ante la vida caracterizada por una personalidad propia que lo diferencia e incluso lo enfrenta al padre, y una personalidad tan propia que le permite posicionarse ante el mundo. Entonces lo que quiero es señalar esa paradoja. Si bien hubo todo ese efecto lesivo que ya fue enunciado, la inseguridad, el miedo, etcétera, está de otro lado que vía la subjetividad lo que se produce en Kafka es un posicionamiento tan firme, de tanto carácter, que no solamente marca una diferencia con respecto al padre y las pretensiones que el padre tenía para con él, sino que además es una fuerza tal de su personalidad que se instituye en el mundo como un punto de referencia absolutamente único. En ese sentido, como una de las paradojales consecuencias de la educación impartida por el padre, tenemos a un Franz Kafka de una personalidad y una identidad lograda, tal que es precisamente Franz Kafka, del que estamos hablando ahora. Luego, no es poca cosa haberse posicionado en el mundo vía ese lugar de autonomía que le dio la escritura. Y quedarían pues algunos temas por hablar más adelante y habrá oportunidad de hacerlo. Y es entonces por qué la educación no alcanza los cometidos que intencionalmente se proponen desde los mejores propósitos, desde las mejores esperanzas, aquellos que están encargados de la educación de los vástagos o la educación de los estudiantes, de los alumnos, etcétera.
Pero estos son temas pues que vamos a seguir examinando y para los cuales seguramente que la obra en conjunto de Kafka nos ofrecerá mucho.